¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Hemos estado profundizando sobre el tema del crimen organizado en México, diseccionándolo, por supuesto, a través de sus personajes, a través de sus narrativas. Pero hay una familia que no puede escapar precisamente a este análisis, y es la familia Zambada, la familia encabezada por Ismael El Mayo Zambada, que ya tiene, por supuesto, a sus herederos. ¿Y quién mejor que Anabel Hernández, quien ha escrito sobre esta familia, sobre estos personajes a través de diversos libros, entre ellos El Traidor, sumamente recomendable, y a quien como siempre me siento honrado de entrevistar? ¿Cómo estás, mi querida Anabel? ¿Qué ¿Qué tal, dice? Jesús? ¿Qué tal, Jesús? Saludos a ti y al auditorio. Gracias. Oye, Anabel, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿en dónde ubicamos a la familia Zambada o qué tan importante es la familia Zambada para entender el mapa del narcotráfico, no de ahora, sino desde hace ya décadas? Bueno, pues habría que entender que Ismael El Mayo Zambada y su hermana Modesta Zambada son realmente los pilares de esta organización criminal. Cuando Ismael Zambada aún era pues joven, adolescente, su hermana Modesta se casa con un hombre cubano al que le decían el Nico. Y este hombre cubano es el que realmente mete a la familia Zambada en el mundo del narcotráfico. Este cubano ya había estado en Nueva York, ya había estado en diferentes puntos de Estados Unidos traficando drogas, lo detienen en algunas ocasiones, le dan pocos años de prisión hasta que finalmente él se desplaza y llega a Culiacán, donde entonces vivía a las afueras de Culiacán la familia Zambada, y es ahí donde empieza la carrera criminal del Mayo, que antes de este cuñado que llega y les cambia la vida, él se dedicaba a lavar llantas de los camiones, tractocamiones, ahí en el ingenio azucarero. Es lo que él mismo le contó al abogado Fernando Gagiola, y es lo que el propio abogado Gagiola me cuenta a mí, un abogado de la familia, un abogado que trabajó muchos años para la familia Zambada y que se convierte en uno de mis informantes. Oye, entonces la vida del Mayo Zambada, por ejemplo, cuando se involucra con el narco, es diferente a la del Chapo Guzmán, que se dice se involucra por una cuestión de pobreza, de escasez. En el caso del Mayo Zambada sería por una cuestión familiar. De familiar y evidentemente pues de escasez. El Mayo Zambada se casó muy joven, se roba a su esposa, a la señora Rosario Niebla, se casan muy jóvenes, ella mayor que él, se casan muy jóvenes y bueno, se supone que no tenía para mantener a esta familia y que sí, como ocurre mucho en estos tipos de casos, una de las razones por las que habría entrado al tráfico de drogas fue por necesidad, pero entra por la puerta grande, que esa es la grandísima diferencia entre otros narcotraficantes como el Chapo, que tenía que ser pistolero, como el propio Caro Quintero, como tantos otros que pues empiezan de chalanes y que llegan a la cúspide. Bueno, en este caso, Ismael El Mayo Zambada entra por la vuelta grande del lado del brazo de Nico y de hecho se convierte en un importantísimo operador de su cuñado allá en Los Ángeles, California. Realmente la leyenda del Mayo, la estructura, la forma de hacer negocios criminales que le da vida al cártel de Sinaloa, nace en Culiacán en el sentido práctico de que es ahí donde llega Nico a casarse con Modesta Zambada, pero realmente, operativamente, criminalmente, el Mayo Zambada empieza en Los Ángeles, California, que dijéramos es, por llamarlo de alguna manera, la segunda matriz del cártel de Sinaloa. Es una cosa muy poco conocida, pero yo pude reconstruir toda la historia a través, basada en parte de la información que me dio Fernando Gagiola. Yo me metí a cuestiones de hemeroteca, porque las historias de Nico llegaron hasta el New York Times. Oye, este punto que mencionas, Los Ángeles, California y Culiacán, ¿cuál es la diferencia en su operación de lo que hace el Mayo en Los Ángeles a cómo opera a través de Sinaloa para el país? No, no entiendo tu pregunta, disculpa. Sí, la forma como opera, ahorita nos mencionabas, el vínculo en Los Ángeles, California, del Mayo Zambada. ¿Hay diferencias en cómo opera en México por la razón de que está en California y que está en Estados Unidos? ¿O es una forma similar la que opera el Mayo Zambada?
En realidad es una forma similar, son operaciones espejo por el Mayo Zambada y por Nico y por este clan familiar de narcotráfico, son empresas espejo en Sinaloa y utilizan muchas de estas empresas, muchas de ellas legales, transporte de carga, pipas de gasolina, transporte de vegetales, etcétera, etcétera, y las utilizan para estar traficando la droga a Los Ángeles. Yo le vería realmente como una operación espejo. Hay una anécdota que el Mayo Zambada le cuenta a los hermanos Flores. El Mayo Zambada del Chapo Guzmán, ya estamos hablando del 2009, 2010, se hacen socios, tienen como socios sus compradores, sus principales compradores de cocaína, de drogas en Estados Unidos, es un par de gemelos, los hermanos Flores, ahí en Chicago. Y estos hermanos Flores viajan a Sinaloa para conocer al Mayo, para que el Mayo pues les diera el visto bueno y les dijera, bueno, ok, sí, podemos hacer negocios. Y el Mayo les cuenta, pues casi, casi con orgullo, que él sí sabe traficar drogas ahí dentro de Estados Unidos, y esas no son jaladas, ¿no? Que eso sí es mucho más difícil de hacer que en México y que él era muy buen traficante ahí en Chicago, en Nueva York, repito, siempre recordando aquellos episodios cuando empezó con su cuñado Nico, que Nico ya tenía una estructura criminal montada. Esta formación, Anabel, de Ismael Zambada al lado de su cuñado, el hecho de haber estado en Estados Unidos, nos respondería al perfil que tiene de un hombre más negociador, alejado de repente de la violencia que emanaba del Chapo o los propios Arellano Félix o el caso del Mencho. Esa formación es la que da el perfil actual del Mayo Zambada. Absolutamente. Yo cuando estuve haciendo este libro del traidor, tratando de reconstruir la biografía de El Mayo Zambada, en paralelo a la biografía de Vicente Zambada Niebla, su hijo mayor, que es el protagonista de este libro, El Traidor, cuando obtengo el diario escrito de puño y letra de Vicente Zambada Niebla, bueno, pues me doy a la tarea justamente de tratar de entender eh, cuáles son las características particulares que generan a un personaje como el Mayo, que lo hemos comentado otras veces. El cártel de Sinaloa, la facción del Mayo de cártel de Sinaloa, tiene presencia en más del 60% del planeta. Es un hombre que apenas en plena época del COVID, estaba viendo cómo mandar toneladas de cocaína a Italia, particularmente a través de Sicilia. Es un hombre que todo el tiempo está pensando en los negocios. Y sí, para mí no hay otra manera de explicarlo, si no es a través de Nico, de este cuñado, porque Nico tampoco era un narcotraficante común y corriente. Nico había sido, no recuerdo en este momento, si militar o policía en Cuba. Después viaja a Estados Unidos a buscar fortuna y era un hombre, ¿no? De estos vulgares, de estos personajes así como del cliché. Era un hombre que lo describen en el casino Caesars Palace, ahí en Las Vegas, donde Nico llegaba a apostar millones y millones de dólares. Lo describen como un hombre elegante, como un hombre atractivo, como un hombre de trato fino. Después, justamente, el Nico se le pasa la mano y termina siendo demasiado gentil y termina derrochando y dando propinas a lo loco ahí en Las Vegas. Y es ese derroche, ese hacerse el Don Juan, ese llamar mucho la atención. Cuando termina en prisión es el Mayo quien lo releva y toma todo el negocio. Y dijéramos que es gracias a esta experiencia de su cuñado Nico, él mismo le dice a Gagiola, yo todo se lo debo a Nico. Es que el Mayo aprende a tener un bajo perfil y entonces se convierte en lo opuesto a Nico, se convierte en una sombra. No quiere estar en el Caesars Palace apostando y se convierte en una sombra y es así como lleva 50 años en el negocio criminal de las drogas y nunca, cero, nunca ha sido detenido hasta ahora. Oye, que Anabel, el caso, pasamos de Ismael el padre a los hijos. El caso, por ejemplo, ya mencionabas de Vicente Zambada. ¿Qué pasa también con los otros hermanos? ¿Cuál es la función que juegan los hijos de de Ismael Zambada en esta organización criminal? Y si tú ves que alguno de ellos tendría ese perfil de poder en un momento dado sustituir a su padre o heredar lo que tiene su padre.
Déjame cambiar un segundo de esta luz porque ya está dando como mucho, yo creo que ahí está mejor, no hay tanto luz. Em, bueno, en realidad esta parte de quién heredará el imperio del Mayo, y es una cosa que aunque no parezca, es una cosa importante porque la estabilidad, y digo, siempre hablando de criminales, por supuesto, ¿no? De gente que mata, que extorsiona, que trafica personas, etcétera, etcétera, pero guste o no, la estabilidad que le da el Mayo Zambada al cártel de Sinaloa, pues genera cierta estabilidad en los envíos, en la calidad de la droga que se vende en Estados Unidos, que para este país es una cuestión de seguridad nacional, que la gente no se les esté muriendo por sobredosis, ¿no? Entonces, el Mayo Zambada había dedicado una buena parte de su vida a educar, a criar a su heredero, que era Vicente Zambada Niebla. Cuando Vicentillo sufre un atentado armado por parte de los Arellano Félix, el padre se lo lleva, se lo separa de su madre, de sus hermanas, se lo lleva y lo educa, pues prácticamente pues en el mundo del narcotráfico. El primer homicidio que comete Vicente Zambada Niebla, que ordena a él, pues es por instrucciones de su padre. Los primeros cargamentos de los que se tuvo que hacer cargo Vicentillo, pues apenas 17, 18 años, era por órdenes de su padre. Entonces, después de que sabemos Vicentillo fue detenido en México en esta guerra entre los carteles de la droga de traiciones y de cómo utilizaban a diferentes instituciones del gobierno de México para tener unos a Cártel de Sinaloa, otros a los Beltrán Leiva, etcétera, etcétera. Cuando en el 2009 es detenido Vicente Zambada Niebla y en 2010 es llevado extraditado a Estados Unidos, y cuando en 2011, 12 comienza a colaborar, pues el padre sabe que lo ha perdido para siempre. Y me parece que desde entonces busca un sustituto. No hay en la familia Zambada hasta ahora un sustituto así claro, concreto, tan fuerte, con tanto liderazgo y credibilidad que tenía este muchacho, este señor Vicente, ahora señor Vicente Zambada Niebla. Me parece que aún no hay un heredero claro en el clan Zambada. La familia Zambada, al igual que el Mayo Zambada, nos parece de un perfil bajo. Tú corrígeme, por favor, tú eres la experta. Parece, pero un perfil bajo. Esto es precisamente un comportamiento general de parte de ellos, de entender que así se debe llevar a cabo un negocio. Y vuelvo al comparativo con quien fue su compadre, con la familia Guzmán Loera, que por lo regular siempre nos enterábamos que si los chapitos de aquí, si estaban de fiesta, si iban para acá, si iban para allá, no lo vemos del otro lado. Eso es precisamente parte de su comportamiento. Mencionada a Modesta, ¿es parte ya de una manera de operar, de actuar por parte de los Zambada, o es una forma en un momento dado incluso de alejarse de toda esta violencia que se genera dentro del propio crimen organizado? Tenemos que tomar en cuenta que el Mayo Zambada tiene al menos 18 hijos con mujeres diferentes. Y lo que tendríamos que diferenciar entre una familia y otra. Por ejemplo, la familia Zambada Niebla, que es el primer núcleo familiar que tiene el Mayo Zambada con su esposa, que algunos dicen que se divorció, otros que nunca se ha divorciado y que ella sigue siendo la única y legalmente esposa del Mayo Zambada. Él tiene 4 hijos con ella, Vicentillo y 3 hermanas. Y esta familia en particular sí es de muy bajo perfil. Pero otros hijos que tuvo con otras esposas, como Serafín Zambada, no olvidemos que estaba ahí con las fotos de los leones y en el Facebook. Es parte de su ruina, porque él también cae en prisión. Y después tenemos al Mayito Gordo, otro de los hijos con otra mujer de apellido imperial, con la que procreó el Mayo a este hijo, pues descarrilado, porque también se pone en el Facebook y las fiestas y los vehículos y las joyas y llamando la atención, y también es detenido. De hecho, cuando los hermanos de Vicente son detenidos, yo me acuerdo que el abogado decía que supuestamente Vicentillo, ahí en una prisión en Chicago, estaba muy triste, que porque él cuando estaba encargado de la familia, mientras su papá traficaba drogas, Vicentillo era el que mantenía a las amantes, a las mujeres, el harem que tenía
el Mayo Zambada, él les llevaba a cada una su mensualidad y él se hacía cargo de mantener a raya a los hermanastros, de que no se pusieran, que no se metieran en problemas. Dice Gagiola que cuando Vicentillo entra en prisión, no hay nadie que lo sustituya en este rol y es cuando se supone que los hermanos, pues, se deschavetan y empiezan a hacer cosas excéntricas, rompen las reglas de la familia y terminan en prisión. ¿Qué pasa, mi querida Anabel? Y aquí me llama mucho la atención con Jesús Zambada. ¿En qué lugar está Jesús Zambada en todo este universo de la familia Zambada? Bueno, Jesús, el rey Zambada, es un hermano menor de la familia Zambada García, es decir, son varios hermanos los Zambada y el rey Zambada es de los más jóvenes, si no es el que más joven de los hermanos. Y a diferencia del Mayo, el rey Zambada sí fue a la universidad y se tituló de contador. Consigue un empleo normal, como cualquier ciudadano va a una empresa y de publicidad, creo que era, o de mercadotecnia, y le dan un trabajo. Y él comienza a trabajar y intenta hacer una vida normal fuera del mundo de las drogas, hasta que por primera vez en los años 90, en algunas noticias por el tema del Banco Anáhuac, que recordarás que fue un intento de Amado Carrillo Fuentes junto con el Mayo Zambada de querer comprar este banco, Casa de Bolsa, y es ahí cuando sale el nombre de los Zambada García por primera vez en los periódicos. Los jefes del rey Zambada le preguntan, oiga, ¿este es su hermano? Y él dice, sí, lo corren enseguida. ¿Y a dónde va el rey Zambada a trabajar? Nadie iba a darle trabajo. El Mayo se aprovecha y le da trabajo a su hermano y le fastidia la vida para siempre. Oye, qué fuerte este último, ¿no? O sea, el hecho de ser pariente pues de plano te condena a no tener una oportunidad de hacer tu propia vida. Es lo que el propio rey Zambada contó. Tengo toda la transcripción de todo lo que narró en aquel juicio del Chapo Guzmán en 2018-2019 y es parte de lo que él mismo cuenta. Claro. Que después no tenía trabajo como contador y es ahí cuando se mete a hacerle la contabilidad a la organización criminal de su hermano, solo que pues ahora no era una empresa legal, sino una empresa ilegal y tenía que contar las entradas y salidas de los cargamentos y toneladas de droga y las entradas y salidas de los millones y millones de dólares de la organización criminal. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco muchísimo, de verdad, este análisis, esta lectura y tu generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias y un saludo al auditorio. Gracias.